Aleluya. La palabra de Dios. Quiero leerte ahorita solo el 33. Mas buscad primero las demás cosas os serán añadidas. Hemos buscado de manera intencional el reino de Dios y su justicia. Así que yo estoy convencido de que si ahorita nos fuéramos, tú y yo tendríamos suplidas todas y cada una de las necesidades que cada uno tenemos. Así que tú tienes que creerlo, tú tienes que vivirlo. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdad. Así que hoy quiero hablarte un poco acerca de la añadidura. Quiero hablarte en esta mañana un poquito acerca de la añadidura. Y la palabra añadidura significa cosa que se añade a otra. Y es interesante o es importante entender la definición de las palabras que aparecen en la Escritura, porque eso nos va a dar un entendimiento mayor acerca de lo que el Señor quiere darte. Entonces, añadidura tiene que ver con algo que se añade a otra cosa, por un lado. Por otro lado, no sé si tú recuerdas, cuando yo estaba leyendo la palabra, venía a mí un ejemplo de cuando yo era niño. También fui niño algún día. No he crecido tanto, pero y no sé si recuerdas, no sé en qué año ha de haber sido, pero yo me acuerdo que tú comprabas cosas en la tienda y te daban algo que se llamaba pilón. Unas como stickers o no sé qué eran, pero se llamaban pilones. Eso te servía para que en las siguientes compras tú juntaras tus pilones y llevabas y ya te costaban las cosas menos. Bueno, la palabra añadidura tiene que ver con eso. Cuando un vendedor te da después de lo justo algo adicional, eso tiene que ver con la añadidura. Así que, teniendo ese preámbulo, vamos ahora sí a Mateo capítulo 6, verso 31. Dice la palabra: no os afanéis pues diciendo. Fíjate en qué se centraban las personas. Dice: no te afanes en pensar o en decir qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Tú puedes ver aquí la palabra de Dios está centrando nuestra atención en las cosas materiales. No te afanes diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero fíjate, ahí hay una diferenciación entre los gentiles y aquellos que venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que aún antes de que tú y yo vengamos y abramos nuestra boca delante de Dios, Él ya sabe cuál es tu necesidad. Imagínate qué interesante. Tú y yo no tenemos ni siquiera que preocuparnos por las cosas. Y apenas alguien me decía, es que es muy fácil creer tal vez en las cosas del sustento diario, más allá que de la sanidad. Y sí, porque de alguna manera seguimos centrando nuestra atención en las cosas materiales. Yo creo que ninguno de los que estamos acá es que no tengamos absolutamente nada. Si tuviésemos absolutamente nada, entonces nos costaría trabajo creerle a Dios, al igual que nos cuesta trabajo creerle por la sanidad, porque no veríamos cosas de las cuales podemos echar mano. Ese es el detalle. Muchas veces nuestra atención está centrada en aquellas cosas que pueden sacarnos de una situación difícil antes que realmente confiar en nuestro Dios. Así que la palabra de Dios nos orienta a que tú y yo no estemos afanosos o afanados por nada, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos tú y yo necesidad. Pero, como yo te he dicho, muchas de las cosas que aparecen en la palabra son condicionales, y es donde no nos gusta.
Porque quisiéramos que yo no tenga que preocuparme por nada y Dios me haga simplemente que el dinero me caiga del cielo, que los clientes solitos me busquen, que la comida no trabaja de esa manera. ¿Podría hacerlo? Claro que puede, pero nos invita a hacer lo que el verso 33 dice. El verso 33 de Mateo capítulo 6 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vas a tener que abrir tu Biblia porque creo que no hay nadie en las pantallas, pero vas a tener que sacar tu Biblia o prenderla o recordarla. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esa es una condición que está plasmada en la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia antes que las cosas que estás esperando te sean añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia antes de que las cosas te sean añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? ¿Sabes a qué se refiere la palabra de nuestro Dios? Buscar el reino de Dios significa buscar al rey de quien es ese reino. Busca el reino de Dios, entonces tú vas a buscar al rey y su reino que es eterno. Pero cuando tú meditas en la eternidad, cuando tú haces memoria de las palabras que prometió Dios al rey David, tú vas a ver que el reino que él quería perpetuar se da a través de Jesucristo. Él dijo: voy a darte que el reino prevalezca y permanezca por siempre. ¿A través de quién? A través de Jesús. Ahora, si tú y yo entendemos esto, entonces vamos a comprender que el reino de Dios no solamente fue diseñado para estar en el cielo. Si no, no le hubiera dicho esas palabras al rey David, no le hubiera dicho que de su simiente vendría alguien que ocuparía el trono de manera permanente. Tú y yo debemos entender entonces que ese reino aplica tanto en el cielo como en la tierra. Y qué interesante es eso, porque entonces lo que en el reino hay, tú y yo tenemos acceso desde esta tierra. No tengo que esperar a morir para entonces llegar al cielo y entonces disfrutar de ese reino. Tú y yo vamos entonces a buscar al rey y a su reino eterno. ¿Y sabes qué es cómo define la palabra de nuestro Dios ese reino? Como justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Fíjate que el Espíritu está relacionado con esos conceptos. Así que el Espíritu debe estar presente en tu vida para que la justicia, la paz y el gozo que representa ese reino se manifieste en ti. ¿Vamos bien hasta acá? Dice: busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más te pide buscar? Su justicia. Ahora, hablar de justicia es hablar de equidad. Y debe haber una congruencia entre lo que crees y lo que vives. Eso es justicia. Las palabras que yo escucho, las vivo. En aquello que yo creo, camino. Así que no puede haber una disociación entre la palabra de Dios y mi actuar. Yo tengo que ser congruente con lo que estoy leyendo en la palabra para poder caminar en ello. Entonces debemos buscar la justicia de Dios y eso nos lleva a caminar en una conducta por el camino de la santidad. ¿Ves cómo es? La palabra de Dios está entrelazada y no hay nada que se escape, nada que quede fuera. Busca primeramente el reino de Dios y esa justicia, camina en esa justicia y entonces todas las cosas te van a ser añadidas. Ahora, esa justicia ya está aplicada en ti. Tú buscas el reino de Dios, buscas al rey que está en ese reino y entonces la justicia se aplica a tu vida.
Y la justicia aplicada a tu vida es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque si tú vas a 2 de Corintios 5:21, la palabra te va a decir: al que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos constituidos en su justicia, la justicia de Dios. Así que esa justicia ya está en nosotros. Y el beneficio que tú y yo vamos a obtener por caminar en esa justicia y al caminar en la voluntad de Dios es que todas las cosas van a ser añadidas. Entonces tú puedes ver que la palabra es condicional. Tú buscas el reino, buscas al rey, buscas agradar al rey, caminas en justicia y entonces sí puedes estar en la posición de no preocuparte de absolutamente de nada, porque el Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. ¿Cuántos caminan aquí en justicia? Ya no escucho amenes. Ahí la llevamos. Tienes al Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que si tú caminas en el Espíritu, vas a poder caminar en esa justicia. ¿Ok? Entonces, caminar en la justicia de Dios es: si la palabra de Dios me manda a hacer algo, lo hago. Me guste o no me guste. Yo platicaba con algunos de ustedes en esta semana y yo les decía: el problema es que no nos gusta rendir nuestra voluntad. Si a ti y a mí nos gustara rendir nuestra voluntad delante de aquel que pagó por nosotros, el caminar sería muchísimo más fácil, sería más sencillo. Pero no queremos rendir nuestra voluntad. Ese es el problema. Y caminar en justicia es caminar en la voluntad de Dios, no en la mía. Eso es justicia. Ahora puedes entender por qué hay cosas que hemos estado esperando que no se cumplen. Porque no caminamos en la justicia de Dios. Tú y yo debemos caminar en esa justicia. Debemos hacerlo justo. Dios es justo. Y yo te decía la semana pasada que entender lo que Dios quiere es entender o conocer sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas y caminar en ellas. Si tú y yo no las conocemos, entonces nosotros estaremos perdiéndonos de la bendición que Dios ya preparó para ti y para mí, porque Dios es justo. Tú buscas el reino y su justicia, y si tú caminas en justicia, Dios no puede, escucha bien, no puede dejar de bendecirte, porque Él es justo. Él no se puede brincar lo que Él estableció. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si tú siembras en justicia, ¿qué vas a cosechar? La bendición de Dios. ¿Qué sembramos? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué esperamos a cambio? No, queremos que Dios haga todo. Y tú puedes clamar delante de Dios: bendíceme, y Él no lo va a hacer si tú no estás caminando en justicia. No puede negarse a sí mismo. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que vas a recibir todas las cosas por añadidura, una vez que tú buscaste el reino y que estás caminando en justicia, fíjate que no solamente recibes el reino mismo, porque la palabra de Dios dice que tú y yo hemos recibido un reino inconmovible. No es tus necesidades reino, sino vas a recibir el que todas tus necesidades sean suplidas. Porque en el reino de Dios
está todo lo que tú y yo necesitamos. Ahí está la sanidad, ahí está la libertad, ahí está la provisión, ahí está la salvación. Todo está en el reino de Dios. Así que si tú y yo buscamos al Rey, buscamos su justicia, y su justicia parte de cuando tú y yo venimos a Cristo, porque dice que fuimos hechos justicia de Dios en Él. Así que esa justicia ya te fue aplicada. Tú y yo ya somos justos delante de Él. Hemos sido presentados justos delante de su presencia, irreprensibles, dice Judas. Hemos sido presentados ya justos delante de Él. Así que estamos revestidos de esa justicia. ¿Qué me va a permitir estar constantemente recibiendo la bendición de Dios? Mantenerme caminando en esa justicia. Yo por eso digo, el evangelio es muy simple. Son principios, son claves que si tú y yo vivimos, Dios hace su parte. Él va a bendecirte, va a suplir toda necesidad que haya en ti cuando tú lo busques. Hace rato, no sé si tú estuviste totalmente cómodo, y no quiero que levantes la mano ni que me respondas, pero muchas veces hay cosas que nos pueden tensar. Estamos acostumbrados a venir delante de Dios y a cantar 2, 3 cantos, ya lo que sigue, y vámonos. Si se prolonga el tiempo de alabanza, ya empiezo a estar así como ansioso, no, ya veo de Dios. Avanza y dejo de buscar el reino de Dios. ¿De qué se trata esto? De un rey y su reino. ¿A quién venimos a buscar? Al rey. Y no sé si tú recuerdas, también había en mis tiempos, porque yo creo que ya nada de eso aplica en esta época, pero había un juego que se llamaba El Rey Pide. Y entonces a alguien se le ocurrió, ay, el rey pide no sé qué, y ahí estaban todos tratando de agradar al rey. Así que el venir acá se trata de agradar al rey. ¿Por qué nos incomodamos? Porque no rendimos nuestra voluntad a Él. Si yo dijera, Señor, este es tu día, haz lo que quieras en este día, yo podría estar aquí todo el día sin ningún tipo de preocupación, porque yo sé que todas mis necesidades son suplidas por Él mientras yo esté buscando su reino y buscando caminar en su justicia. Yo no te digo, ni me atrevo a decir, que si no cumples el 100% de la justicia de Dios no te va a bendecir, porque nadie en su capacidad humana puede hacerlo. Sin embargo, a través del Espíritu tú puedes llegar a caminar en la justicia de Dios. El Espíritu te fue dado para que Él te alertara, para que Él te enseñara, para que Él te ayudara a cambiar y que tú y yo podamos caminar en la justicia. Sí, es un proceso. Pero ¿qué haces? Buscar el reino de Dios y buscas caminar en su justicia. Y entonces Él te va a dar todo lo que te hace falta para que puedas caminar en esa justicia tal y como Él quiere. En ese proceso Él te va a ir bendiciendo. ¿Por qué? Porque Él está viendo que tu voluntad está rendida a la de Él. Porque querer caminar en su justicia implica que tu voluntad esté rendida. Entonces Él va a bendecirte constantemente. Él no se puede brincar lo que Él estableció. Entonces no solo se trata de decirle, Señor, tu palabra dice que me bendigas, así que hazlo. Bendíceme, bendíceme,
bendíceme. Él se podría voltear y decirte: sí, búscame, camina en justicia y te bendigo a manos llenas. Rinde tu voluntad, toma tu cruz y sígueme. Y quiero avanzar un poquito en esto. Vamos a Hechos 2:41. Y ahí está hablando acerca de la iglesia primitiva. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron, esto se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. Eso dice la palabra. Y perseveraban en algunas cosas. La primera, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el evangelio de Jesús. Porque los apóstoles compartían las palabras de Jesús, compartían lo que Jesús fue a hacer en la cruz, hablaban de su sacrificio, permanecían en la comunión los unos con los otros, en el amor y en las buenas obras, en el partimiento del pan. Y acá hay dos implicaciones. Una podría ser el que se reunían para compartir ese momento, pero también puede aplicarse a que se reunían para recordar la muerte del Señor hasta que Él viniera. Y permanecían juntos en las oraciones. La palabra te orienta a orar sin cesar. Dice la palabra, sigue diciendo ahí en el verso 43: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y la manera en que estos discípulos se comportaban en la iglesia primitiva era siendo generosos. De eso habla un corazón sencillo, de la generosidad que debe haber en ti y en mí para con los demás. ¿Qué tan generosos somos? Tú de los que habían... En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, es decir, permanecían en unidad. Dice: y ninguno decía ser de suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjate, acá hay un ejemplo práctico de cómo en la iglesia primitiva se suplía toda necesidad. El Padre tenía un cuidado especial de todos. ¿Por qué? Porque aprendieron a ser generosos. No estaban siendo enseñados o orientados a vender sus cosas y a traer el dinero a los pies de los apóstoles para que el evangelio creciera y se multiplicara y llegase. Eso era una convicción personal de aquellos que lo hicieron. Sin embargo, Dios utilizó esa generosidad para suplir toda necesidad en el pueblo, y no había ningún tipo de necesidad de ninguno. Ni aquellos que vendían sus cosas se quedaban sin nada, ni aquellos que no tenían nada seguían sin tener nada. Todo era suplido porque ellos buscaban el reino de Dios y la justicia de Dios. Ellos estaban constantemente hablando del testimonio de la resurrección de Jesús. Dice: y entonces abundante gracia era sobre todos ellos. Buscaban al Rey, buscaban su reino, caminaban en justicia, hablando lo que el Señor había venido a establecer, y entonces todo era suplido.
¿Ya ves cómo la palabra de Dios se cumple? Ellos caminaban haciendo lo que era justo delante de Dios y Dios suplía toda necesidad. Dice en Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole le amó. Está hablando acerca de una persona que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús le dice: bueno, pues cumple este mandamiento. Y dijo: todo lo he hecho, ¿qué más tengo que hacer? Dice, entonces Jesús mirándole le amó. Vio que era una persona obediente, vio que era una persona que caminaba en la justicia. Pero fíjate que le dice: solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Una sola cosa le faltaba a esta persona. ¿Y cuál fue la reacción de esta persona? Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Yo te decía hace un momento, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Están puestos en el Rey o están puestos en las cosas materiales? Aquí Jesús está diciéndole a esta persona: ve y vende todas las cosas que tienes, toma tu cruz y sígueme. Pero cuando le habla a los discípulos, les hace la aclaración, les dice: cuán difícil es entrar en el reino a los que confían en las riquezas. Dios no está peleado con que tú y yo tengamos posesiones o propiedades o bienes. Lo que Él quiere es que tú y yo busquemos su reino y su justicia sin poner los ojos en lo material. Porque cuando tú y yo centramos nuestra vista en lo material, eso nos desenfoca del reino de Dios y de poder caminar en su justicia. Y eso nos aparta de heredar todo lo que en el reino el Rey ya dispuso para darte. Cuando tú y yo estamos centrados en lo material, y la palabra de Dios dice que de eso es lo que buscan los gentiles: reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo que sea tu necesidad va a ser suplida por Él. Si tú tienes riquezas y tu esperanza y tu confianza están puestas en las riquezas, te aseguro, por lo que dice la palabra, que dejarás de poner tus ojos en el Rey y dejarás de estar buscando su reino, porque tienes suplida tu necesidad. Por eso pasa que cuando personas tienen necesidades y se acercan a Dios única y exclusivamente porque su necesidad sea cubierta, ¿qué es lo que pasa cuando su necesidad es suplida? Se van, porque estaban fijos sus ojos en lo que necesitaban y no en el Rey, que no solamente te va a dar y a suplir esa necesidad que inicialmente tienes, sino que de ahí adelante puede suplir constantemente a todas y cada una de tus necesidades. Muchas veces tú y yo estamos como esas personas. Buscamos a Dios para que sea suplida una necesidad y Él la suple, y no es que nos alejemos, simplemente que dejamos de buscarlo como Él quiere ser buscado. ¿Quiénes somos los que perdemos? Porque en el reino, el Rey ya dispuso que todo lo que hay ahí
sea para ti. Si estás de acuerdo conmigo, que en Cristo te dio todo. Todo el reino te pertenece a través de Jesucristo. Así que si tú y yo permanecemos buscando ese reino, el reino tiene, tú y yo podemos tomarlo para nosotros. Solamente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. No como tú quieres, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Que muchas veces también venimos delante de Dios a querer que Él supla de determinada manera, y queremos que Dios se amolde a lo que nosotros queremos, y que Él haga las cosas como nosotros las queremos, y que Él supla de acuerdo a lo que yo creo que me conviene, o a lo que yo creo que es mi necesidad. Y Dios va a suplir de acuerdo a sus riquezas, de acuerdo a lo que en el reino hay, pero de acuerdo a su voluntad. Por eso Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, rinde tu voluntad, y entonces yo voy a suplir todo de acuerdo a mi perfecta voluntad, la cual es lo mejor para ti. Porque entonces tú vas a cumplir tu propósito y vas a lograr alcanzar el propósito que Dios planeó para ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? El reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. Y el reino de Dios no se busca cada 8 días. Deberíamos buscarlo diario. ¿Cada cuánto tienes necesidades? Yo iría mucho más allá, no nada más diario, cada minuto. Todo el tiempo tenemos necesidades que tienen que ser suplidas. ¿Cada cuánto voy a buscar el reino de Dios? ¿Sabes? Yo voy a buscar el reino de Dios en la medida en que yo quiera que mis necesidades sean suplidas. Ya tú sabes cada cuánto lo buscas. Bueno, yo con el lunes ya la hice. Ya lo que me dé el lunes me aguanta hasta para el domingo. Al fin, los médicos dicen que puedo aguantar 40 días sin comer y no me muero. Como el lunes y ya vuelvo a comer hasta el domingo. O como diario. ¿Qué tanto necesito que mis necesidades sean suplidas? Es que tanto voy a buscar el reino de Dios. Es una relación lógica, simple de entender. Que tanto voy a buscar a Dios es que tanto necesito que sea suplida mi necesidad. Y no solo necesidades materiales. No sé si tú estás ya en el punto de necesitar de Él, de su presencia. Si no estás en ese punto, no te aflijas. En la medida en que lo vayas buscando, Él se va a ir revelando a ti, va a ir poniendo esa necesidad en ti para que cada vez lo busques más. Es una relación entre dos enamorados. ¿Cuántos han vivido el enamoramiento? Ya no hago la siguiente pregunta de ¿cuántos siguen enamorados? Porque bueno, ya a veces ya cambia la respuesta.
Pero aquellos que hemos vivido el estar enamorados, y ya te cuecen las habas, como dicen, porque llega el momento de estar con la persona que amas. Así que ahí también tienes otra relación, que tanto buscas el reino de Dios y a ese rey, es que tanto lo amas. Si tú y yo lo buscamos poco, tal vez, me digo tal vez, es que lo amamos poco. O tal vez haya otros factores que nos hacen no buscarlo. Cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Bueno, sí comes. Discúlpame por hacer preguntas tan obvias. Pero bueno, cuando tienes hambre, buscas suplir esa necesidad. A eso iba yo. ¿De qué manera la suples? Pues buscas con qué suplirla. De la misma manera deberíamos buscar el reino de Dios hasta que sacie esa necesidad. Porque te aseguro que si tienes hambre y eres como yo, que te empiezas a poner de malas cuando ya pasa el tiempo y no puedes comer y no puedes comer, estás ansioso por suplir esa necesidad, y hasta que no comes algo y la sacias, estás en paz. Lo mismo debería hacer con nuestro Dios. Si yo necesito que esa necesidad sea suplida, voy a ir a buscarlo a Él. Sabes que aun cuando tienes una necesidad física, si tú buscas a Dios, esa necesidad es suplida de manera sobrenatural, que no necesitas suplirla físicamente. ¿Qué pasa cuando tú pasas un proceso de ayuno? Si es un día, dices, bueno, como quiera me lo aguanto. Prolongado. Pero si el número de días que tú vas a ayunar es prolongado, necesitas sí o sí buscar a Dios. Si no, no puedes lograr el ayuno. Yo, el número máximo de días que he ayunado, sin comer sí absolutamente nada, solo tomando agua, son 11 días. Y te aseguro que pasa el día 3 y son como días claves, el día 3, el día 7, donde te entra una ansiedad por la comida. Y más si estás donde los demás están comiendo o están cocinando, que pasa algo que también los sentidos se agudizan. Eso es algo normal y natural. Se agudizan porque el cuerpo está ansioso por buscar el alimento, que se agudizan los sentidos para encontrarlo donde esté. Si esos días no buscas a Dios, no logras cumplir el ayuno. Pero si tú buscas en los momentos que empieza a tener esa ansiedad, Él suple esa necesidad de manera sobrenatural. Ese es un ejemplo muy práctico de cómo buscando el reino de Dios todo lo demás se suple. Todo lo demás se suple. Aún las cosas físicas, aún cuando Él no te diera físicamente lo que necesitas, tu necesidad sería suplida. El problema es que muchas veces, como te digo, centramos nuestros ojos y nuestros sentidos en solo creer que lo que podemos ver es lo que realmente suple una necesidad. Por eso es más difícil creer por una sanidad que creer por una provisión económica o por algo que físicamente puedes ver. Porque la sanidad no necesariamente la ves. Y hay gente
puedes sentirla. Y hay gente tan sensible que una ocasión estaba yo orando por una persona y le decía, bueno, ¿qué percibiste? Y me dijo con toda certeza, sentí como mi sangre se oxigenó. Yo, wow, pues eso es algo que normalmente no sentimos, porque todo el tiempo la sangre se está oxigenando y yo no lo percibo. Sin embargo, esa persona lo percibió. Pero habrá cosas, por ejemplo, si tú necesitas que un órgano sea sustituido, puedes sentir cómo te lo cambian, o no puedes sentir absolutamente nada. Pero muchas veces cuando no sientes nada dices, Dios no hizo nada. Y Dios ya lo hizo. ¿Cuándo fue el momento en el que lo hizo? Bienaventurado el que cree sin ver. Pero ¿sabes cuándo Dios suplió tu necesidad? Cuando Cristo fue a la cruz. Ahí suplió tu necesidad. Por eso es que no importa la necesidad que tengas, el Padre sabe que necesitas y ya lo suplió. Ya fue satisfecho todo lo que tú necesitas desde la cruz del Calvario. Si tú necesitas una sanidad, ya la conquistó Jesús, ya está ahí. ¿Qué tienes que hacer? Busca el reino de Dios, busca al Rey, busca caminar en justicia y la sanidad te pertenece. Si tú estás enfermo, ¿qué haces con el tratamiento que te da el médico? Lo sigues, ¿no? ¿Qué pasa si al día 1 de tomar el tratamiento no sientes ningún cambio? ¿Qué haces? ¿Botas el tratamiento? Dices, no, esta pastilla no me sirve, voy a buscar otra. Pero el médico te dijo 8 días. No, esto no me sirve. ¿Así reaccionamos? ¿O le das el beneficio de la duda y te avientas todo el tratamiento? Porque con Dios no somos así. Dios te dice, yo ya te sané, busca mi reino. Ah, no, como no me sanaste ahorita, ya boto el tratamiento. Dejo de buscarte, dejo de creerte, dejo de seguirte, porque no funcionó a la primera que yo vine y me acerqué delante de ti para que suplieras esa necesidad. No tendríamos que estar permanentemente buscando el reino de Dios hasta que esa necesidad sea suplida. ¿En qué momento lo va a hacer? ¿Qué importa? Si la necesidad ya fue suplida por Él. Y Él sabe de qué tengo necesidad y Él ya proveyó todo lo necesario en el reino. Así que yo solamente tengo que acercarme al reino, porque en el reino están todas las cosas. Y yo voy a ir a buscarlas hasta obtenerlas. Por eso te digo, si nosotros asociamos nuestra búsqueda con esa necesidad, entonces vamos a caminar constantemente buscando su reino, su justicia, y todas las cosas van a ir dándose, porque así es la voluntad de Dios. Él ya te las dio, ya te las proveyó. Solamente quiere que tú estés buscándolo. No solo cuando te aprieta el zapato, no solo cuando quieres ir a abrir el botiquín, no solo cuando hay una necesidad específica, sino todo el tiempo. Si tú y yo buscáramos el reino de Dios todo el tiempo,
y su justicia, no caminaríamos con necesidades, porque ahí está su provisión, derramándose sobre ti, derramándose sobre ti. Tú puedes ver a la iglesia primitiva como todo era suplido y ninguno tenía necesidad. Son sus maneras. ¿Cómo lo hacía el Señor? Esos son sus métodos, son sus maneras. Él mueve voluntades, Él mueve corazones, pero las necesidades son suplidas, porque la gente está buscando el reino de Dios, porque están caminando en la justicia, porque están hablando y creyendo lo que la palabra de Dios dice. Eso es caminar en justicia. Yo creo lo que la palabra de Dios dice y camino según lo que la palabra de Dios me orienta a hacer. Así que si tú y yo caminamos buscando el reino de Dios y su justicia, no tendremos necesidad de absolutamente nada. ¿Es un proceso? ¿Es un aprendizaje? ¿Es un caminar? Sí. Tenemos al Espíritu de Dios que está para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos, para enseñarnos inclusive cómo buscar y cómo relacionarnos con ese Rey. Y fíjate lo que dice Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Busca el reino. Y me gusta el verso 34 de ese capítulo 12 de Lucas. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso Jesús le decía a las personas: es difícil que alguien que pone su confianza en las riquezas entre en el reino de Dios. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Si tu tesoro son las riquezas en esta tierra, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué es lo que vas a buscar? Tener esas riquezas intactas, creciendo, produciendo. Pero si tu corazón está en el reino, vas a estar buscando el reino, y entonces lo material y todo lo demás va a ser añadido y va a ser suplido por aquel Rey al que tú estás buscando agradar.